Marcos 11, del 12 al 26. Ahora vamos a ver lo que Cristo requiere en nuestra adoración, lo que Cristo requiere en nuestra adoración. Pero antes de eso vamos a orar y pedir la dirección de Dios, que Dios nos ayude y nos bendiga y nos ayuda a recibir una bendición de su palabra. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias porque tú eres un Dios grande para con nosotros. Eres un Dios que ha sostenido esta iglesia durante todos los años, Señor, y ha sido fiel, y cada uno de los hermanos ha visto la bendición de Dios en su vida, Señor. Bendición tuya, Señor. La bendición que tú has demostrado para con nosotros, y sabemos que tú eres un Dios grande, eres un Dios bueno para con nosotros, pero también nos hablas en tu palabra y nos dices qué es lo que tú requieres de nosotros también, cómo podemos andar delante de ti y cómo podemos glorificarte, Señor. Y pedimos que tú nos ayudas a comprender este mensaje, a ver a tu Hijo Jesucristo en toda su gloria, lleno de gracia y verdad aquí en los Evangelios, que podamos ver eso el día de hoy, Señor. Ayúdanos y denos de tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén, hermanos. Pues ahora me puse a investigar, este mensaje tiene que ver con una higuera, y me puse a investigar todos los tipos de higos que hay. Y hay muchos higos diferentes y diferentes tipos de que crecen. Y hay un higo que se llama el matapalo o la higarote, que es un árbol, crece en Colombia, Venezuela, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, El Salvador. Y es un árbol que empieza muy interesante porque se lo lleva el viento, un pájaro se lo lleva, la semilla, y luego cae sobre un árbol, sobre otro árbol puede caer y se atora en algún hendidura que traiga el árbol arriba, cae sobre otro árbol y empieza a crecer sobre el otro árbol. Y al principio se apoya de ese otro árbol para ir creciendo, se apoya. Pero mientras va creciendo, echa raíces para abajo por el mismo árbol y también se extiende para arriba y sube por arriba de la copa del otro árbol y empieza a tomar todo el sol y se baja hasta abajo del piso y toma raíz. Y ese árbol llega a matar al otro árbol, pero es una higuera. Y lo llaman a veces el árbol estrangulador. Pero era interesante porque hay tantas higueras, hay tantas cosas, y a veces vemos un árbol y una ilustración o algo, y Jesucristo también va a hablarnos de una higuera, de un higo, y Él también va a usar ese ejemplo, y es un ejemplo muy interesante. Yo creo que los higos tienen tantas características y tanto de qué hablar, pero Jesucristo va a hablar de eso para ilustrar a su pueblo y también para hacernos ver lo que Él quiere de nosotros. Entonces vamos a ir a ver esto en Marcos capítulo 11, del 12 al 26. Marcos 11, del 12 al 26. Vamos a comenzar ahí en el versículo 12, viendo el primer punto que Dios quiere. Vamos a ver 3 demandas de Jesús para que nosotros podamos ver lo que Él requiere en la adoración. Y el primero es el fruto en consagración. Entonces el fruto. Aquí vamos a ver en el versículo 12, dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Entonces aquí el día siguiente es el lunes de la Semana Santa. Está ahí empezando y Jesucristo está saliendo de Betania, otra vez comenzando a regresar a Jerusalén. Es un tramo corto, pero va a regresar a Jerusalén. Y dice que tuvo hambre. Ahora Jesucristo, no vamos a creer que Jesucristo estuviera tan hambriento que no se pudiera controlar. Jesucristo pasó 40 días y 40 noches sin comer. Pero sí era hombre y sí le daba hambre y le dio hambre y vio esta higuera. Y dice que vio la higuera y vamos a ver lo que dice el versículo 13. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuanto llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces aquí vemos que tenía hojas y la higuera de esa especie que hay en Palestina crece normalmente las hojas y el fruto al mismo tiempo. Crece las hojas, a veces hasta el fruto sale antes que las hojas, sale los higos. Entonces, cuando él vio que tenía las hojas, dijo, pues de seguro iba a tener fruto, porque estaba aparentando que iba a tener fruto. Pero dice, nada halló sino hojas. Entonces este árbol estaba dando una apariencia falsa,
de falsedad, porque estaba aparentando que ya era el tiempo según lo que se veía, porque era frondoso, obviamente estaba en buena tierra, tenía agua porque tenía muchas hojas, pero vemos que no tenía fruto. Y es algo poco difícil negar del hecho de que este árbol representa algo con Israel. Tiene una conexión ahí, tiene una conexión con lo que sigue de la historia del templo, de los judíos, tiene una conexión ahí también. Y vamos a ver que hay una conexión. El pueblo judío, de hecho, se comparaba muchas veces con un higo, con una higuera. Y en muchos pasajes del Antiguo Testamento aparece así. Uno de esos pasajes, vamos a verlo para que usted vea que es no solamente comparado con un higo, es comparado con un higo que Dios le manda juicio y queda secada. Entonces vamos a ver eso en Jeremías 8 y el versículo 13, Jeremías 8:13. Aquí lo compara al pueblo de Dios con un higo que llega a ser secada. Entonces vamos a ver aquí en el 8:13, dice la palabra de Dios: los cortaré del todo, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se secará la hoja. Se caerá la hoja, pero está hablando de secarse. Se caerá la hoja y lo que les he dado pasará de ellos. Y eso es un ejemplo de entre muchos en Oseas, Joel, Nahum, Zacarías, donde aparece el higo como representando el pueblo de Israel. Y yo creo que algo está aquí en esto, que el hecho de que esta historia va a encapsular al templo, el templo de Israel y cómo estaban ellos. Y al principio de esta historia, primero ve la higuera y al final ve la higuera. Pero esto nos recuerda, y dice ahí en Marcos que no era tiempo de higos. Entonces eso era algo que no era el tiempo todavía, esto era algo que no algo ordinario, fue algo que Dios puso todo para que saliera esto, para que aprendiéramos de esta historia. Y ese higo, los higos normalmente daban hasta un mes después, los higos. Pero vemos en esta historia claramente, hay algo que tiene que ver con el fruto, que nosotros tenemos que dar fruto para Dios. Y mira lo que dice Jesucristo en el versículo 14, si estamos ahí, dice: entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Entonces, ahí vemos que la higuera, dice Jesús, habla a la higuera. Ahora no está hablando porque la higuera lo oye, está hablando por causa de los discípulos, ¿verdad? Está hablando para que ellos escucharan y entendieran algo de esto, aprendieran algo de lo que está sucediendo aquí con esta higuera. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Entonces él pronuncia una maldición. Jesús está pronunciando esto. Jesús está demostrando su enojo contra esta higuera. Y es interesante que es lo mismo que va a suceder en el templo. Jesús fue a ver la higuera. Jesús va a ir a ver el templo. Jesús no le gustó lo que vio en la higuera. No le va a gustar lo que ve en el templo. Jesús va a pronunciar una maldición a la higuera. Y Jesús, en un sentido, va a decirle a los que están en el templo que no está bien lo que están haciendo tampoco. Entonces Jesús va a hablar en contra de ellos. Y este es el único lugar que Jesús usa su poder de forma destructiva en la Biblia. Pero no lo hace de una forma pecaminosa. Vemos que ese higo no era una higuera creciendo en una propiedad o de alguien. Era uno que estaba junto al camino, no le pertenecía a nadie. Pero Jesús lo maldijo porque no dio fruto. Y eso es lo que Dios quiere también de su pueblo Israel y lo que Dios quiere de nosotros. Que nosotros podamos dar un fruto para Él, que podamos hacer algo para Dios. Dios quiere que tengamos fruto. Y el segundo punto que vamos a ver, ahora vamos a pasar al segundo punto, que es que Dios quiere pureza en la adoración. Dios quiere pureza en la adoración. 15 al 19, vamos a leer el 15, dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Entonces, aquí esta historia es una historia tremenda, es una historia muy interesante. De hecho, en el griego lo presenta de una forma en el tiempo presente.
Lo está diciendo como, no sé si han visto cuando alguien cuenta una historia y se emociona tanto por la historia, dice, Jesús estaba allí y Jesús comienza a echar fuera y vuelca las mesas, o sea, todos verbos presentes, porque lo dice de forma, o sea, está emocionado. Pero es un tiempo que ellos usan para hablar del pasado, porque sí es algo que está relatando Marcos ya después de que pasó, pero lo dice con energía, lo dice con pasión, como que él se emocionaba por lo que estaba pasando ahí. Y esto nos ayuda a entender que Jesucristo no solamente es amor y paz. Jesucristo no siempre nos va a hacer, siempre nos va a acoger, siempre nos va a amar. Siempre, no, también, Él sí es amor y paz, pero también Él tiene una ira justa. Y Él actúa contra lo malo. Él no entró de forma pasiva ahí, entró a ver que el templo. No, Él entró con autoridad. Él entró al templo volcando mesas y sillas con ira divina. Jesucristo, incluso en Juan nos dice que Él hizo un látigo, o no dice que lo usó en alguien, pero lo usó para sacar a las personas de ahí, para que ellos pudieran salir de ahí, de ese lugar. Y los cristianos a veces necesitamos mantenernos firmes en lo correcto. Tenemos que pararnos firme por lo que es verdad. Y aquí es un pasaje que nos recuerda que nosotros debemos demostrar ira justa. La Biblia habla de que hay una ira que es justa, sin pecado, y que nosotros la debemos de tener. Nosotros debemos de tener ira contra lo que deshonra a Dios. Nosotros debemos de tener ira contra nuestro pecado. Nosotros tenemos que tener ira en contra de las injusticias del mundo. Y tener esa ira celosa de Dios, así como la tuvo Moisés, que él cuando vio el becerro de oro, él se enojó. Y dice que agarró ese becerro y lo desmenuzó y lo hizo polvo. Vemos a Fines, el hijo de Eleazar, que cuando él vio que los hijos de Israel estaban pecando con los medianitas, él tomó una lanza y fue y lanzó a unos que estaban en una tienda y los mató. Y por la ira que él tuvo en contra del pecado, la ira de Dios también se apartó del pueblo. Ira como la que tuvo Elías cuando mató a los 400 profetas de Baal. Nosotros debemos de tener, no es una ira incontrolable, una ira que como dice en Habacuc, la ira de Dios no olvida la misericordia. Él no olvida la misericordia en su ira. No es una ira así, pero sí debemos de tener un enojo contra el pecado y las cosas malas del mundo. Una ira que no es contra las personas, pero contra el pecado. Y debemos de tener esa ira y hacer como Jesucristo, que se paró firme y confrontó esta situación que estaba viendo. Y vemos que dice el versículo 16, si estamos ahí en Marcos 11, 16, dice la palabra de Dios, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Es decir, que él no solamente lo volcó, sino que él se detuvo ahí, paró en la brecha, por decirlo ahí, y él estaba cuidando el templo y no dejaba que nadie entrara ahí otra vez con la mercadería. Él no dejaba. Y Jesucristo en realidad tenía autoridad como el Mesías para hacer eso. En Zacarías 14, él dice que el Mesías iba a detener la mercadería de la casa de Dios. En Malaquías 3, 1 al 5 dice que Él iba a purificar a su templo. Jesucristo venía a cumplir eso. Él venía a purificar esos lugares. Y dice en el versículo 17, dice, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces aquí Jesucristo dice, no está escrito. Jesucristo cita la palabra de Dios, hermanos. Nosotros debemos ser personas de la palabra. A veces es que hay que vivir bien nada más, ¿no? Tú y tu Biblia, y como que ya estamos en contra de la idea que la persona use la Biblia en su Biblia, que estudie la Biblia, que memorice la Biblia. Eso es extremista, esos tristes y tenemos una idea contra eso. No, Jesucristo memorizaba escrituras, Jesucristo usaba la escritura, citaba la escritura y aparece la palabra escrito 100 veces en la Biblia con referencia, en el Nuevo Testamento con referencia a las escrituras, y la palabra escrituras aparece 50 veces
sin excepción, hablando de la palabra de Dios, y cada vez eso nos enseña que hay multitud de referencias que las personas estaban llenas de las Escrituras, moraba en abundancia las Escrituras en ellos y sabían vivir usando las Escrituras para hacer sus decisiones y hacer las cosas. Eran como la persona del Salmo 1 que meditaba en la ley de Jehová día y noche. Eran personas que tenían la palabra de Dios morando en ellos. Y dijo Jesucristo: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. El templo era un lugar designado de Dios para que ellos dirigieran sus oraciones a Dios ahí. Su nombre estaba ahí para escuchar las peticiones, dice en 1 de Reyes. La gente tenía que ir a Jerusalén para adorar. Recuerden el eunuco, el etíope, que fue a Jerusalén para adorar. En aquellos tiempos tenían que ir al monte para adorar a Dios. Y Marcos aún añade allí, los otros evangelios no lo mencionan, pero es parte del versículo, para todas las naciones podían venir a adorar en el templo de Dios. Así fue escrito que era una casa de oración para todas las naciones. Mira lo que dice Isaías 56:7. Isaías 56:7. Isaías 56:7 dice: y yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Un pastor decía que no hay evidencia más grande de una falsa cristiandad que la falta de la oración. Necesitamos orar a Dios, necesitamos ir a Dios en oración. Y pedirle a Dios, buscar de Dios en oración. Se dice que mi casa es casa de oración, pero luego dice que ellos lo habían hecho una cueva de ladrones. También esto es una cita del Antiguo Testamento, pero el lugar del templo debería ser un lugar apropiado, solemne, para orar y meditar en Dios. Pero en lugar de eso, ellos lo habían hecho un lugar ridajoso para vender animales, donde se refugiaban y se escondían los ladrones. Ladrones que cambiaban las monedas de las personas que venían cambiaban las monedas a un precio injusto. Y también vendían animales para sus sacrificios, para que no tuvieran que traer los animales tan lejos. Ellos vendían animales, pero a un precio excesivo también. Eran ladrones que estaban ahí refugiándose en la casa de Dios. Y esto no es lo que Dios quiere, no es lo que Dios quiere en la iglesia, que estemos todos viviendo mal y en la casa de Dios. Igualmente esa palabra cueva de ladrones, Jesús lo está tomando a Jeremías. Si nos vamos ahí, Jeremías 7:11, Jeremías 7:11, ahí es donde toma esta palabra ahí. Y en Jeremías había pasado lo mismo. Estaba la gente todavía según adorando a Dios en el templo y todavía como que se sentían bien porque templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Ellos tenían el templo de Jehová, decían, y estaban confiados porque estaban en el templo de Jehová, pero Dios les reclamó: están aquí, pero están viviendo en todo tipo de pecado. Dice ahí en Jeremías, el versículo 9 primero dice que hurtaban, mataban, adulteraban, juraban en falso y incensando a Baal. Todo eso hacían y luego venían a la casa de Dios. Pero eso no está bien delante de Dios. Por eso dice Jeremías 7:11, en Jeremías 7:11 dice: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre el cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Entonces Jesucristo había visto lo mismo, que la gente estaba allí, estaban en la casa de Dios, pero habían hecho un montón de cosas que no estaban bien. Y Dios quiere que nosotros tengamos una adoración puro a Él, que traigamos vidas santas para Él, que podamos hacer algo para honra y gloria de Dios. Y eso es lo que está mencionando aquí Jesucristo. Dice aquí desde el versículo 18, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Entonces dice que buscaban matarle. Primero, temprano aquí en Marcos, en capítulo 3, dice que los fariseos y los herodianos empezaron a tratar de matarle. Ahora dice que aquí habla de los escribas y los principales sacerdotes, los cuales en el capítulo 8 Jesucristo dijo: ellos me van a matar, ellos van a hacer
los que van a venir contra mí. Pero tenían miedo porque Jesucristo, dice que todo el pueblo se admiraba de su doctrina. Jesucristo había ganado el corazón del pueblo porque Él estaba lleno de gracia y verdad. Venía enseñando con autoridad de Dios y Él venía a arrepender al pueblo. Entonces ellos tenían miedo de que el pueblo reaccionara en contra de ellos si ellos se fueran en contra de Jesús. Pero dice en el versículo 19, pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Entonces Jesús ahí sale otra vez. Ahí termina ese día de la Semana Santa y vuelve Jesucristo a Betania, probablemente ahí donde él estaba descansando. Y eso nos lleva al tercer punto de nosotros, es que Jesús requiere poder en la oración. Primero requiere fruto, luego dijimos que requiere pureza y luego ahora decimos que poder en la oración. Versículo 20 dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces aquí ya dice pasando por la mañana, ya es el martes de la Semana Santa, y ellos están regresando otra vez por el mismo camino, y este día martes va a llegar hasta el capítulo 14, vamos a estar ahí por un tiempo, pero dice que habían visto que se había secado desde las raíces. Ahora Mateo lo pone todo junto, Mateo no toma en cuenta la cronología, pero el punto es lo mismo. Y cuando dice inmediatamente Mateo, cuando dice por la mañana aquí, la idea es la misma, que pasó así rápido. Normalmente un árbol para que se seca, especialmente hasta las raíces, toma 2 meses, 1 mes, mucho tiempo. Pero aquí se había secado de un día para el otro. Era algo milagroso, era algo tremendo. Entonces dice el 21, entonces Pedro, acercándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Entonces es algo milagroso, no era natural. Y lo que acaba de pasar en el templo sí tiene conexión con esto. La idea de la higuera de Israel tiene conexión, pero en lugar de explicar eso, Jesucristo va a tomar otra pequeña explicación más de esta higuera para hablarles a los apóstoles de la oración. Y podemos decir que el templo era el problema, también era la oración, pero ahora Jesucristo va a hablar más de la oración y la fe. Y vamos a ver esto. Vamos a ver esto en el versículo 22, dice, respondió Jesús y les dijo, tener fe en Dios. Tener fe en Dios. Entonces, aquí Él va a enseñar de la fe en la oración y está conectando esto con la higuera que se secó y el hecho de que algo milagroso pasó. Y hay algo del poder de la oración que puede demostrar Dios. Y a veces lo milagroso que Dios ha hecho en el pasado debe de motivarnos a tener fe. Dios habló esa higuera y se secó. Dios también puede obrar si nosotros oramos con fe. Entonces eso es lo que está conectando aquí con eso, de la fe. Y ahora vamos a ver lo que dice ahí en el versículo 23, ya lo explica más, dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces ahí vemos que si alguien dijera a este monte, échate, quítate y échate al mar, es importante notar que Jesucristo ni los apóstoles jamás movieron una montaña, jamás hicieron eso. Pero lo que está hablando aquí es que cualquier problema, por más grande que tengas, por más grande que sea el obstáculo, tú puedes orar y tú puedes saber que Dios tiene poder para mover eso, por más grande que sea. Y eso es lo que está dando a entender, que te podamos confiar en Dios. Dice, y no dudar en su corazón. Habla de una fe tan fuerte, tan convincente, que sabe que Dios puede obrar. Y sigue creyendo y confiando hasta que Dios obre en su vida. Es la misma fe de que habla en 1 Corintios 13, donde dice, si tuviera toda la fe, es una fe completa, una fe fuerte, una fe cabal, de tal manera que trasladase los montes. Eso está hablando, de una fe fuerte, de una fe grande. Y dice ahí que lo que diga le será hecho.
Y esto es lo que Dios siempre dice de la oración. Dios nunca detiene la oración. Dios nunca nos hace pensar que la oración no se va a cumplir. Dios siempre habla favorablemente de cómo Dios responde a la fe. Recuerden lo que Jesucristo había dicho en Mateo 7, cuando Él le dijo, pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Dios quiere que pidamos creyendo. Dios quiere que pensemos que la oración es efectiva, que la oración logra su objetivo, que la oración cambia las cosas, que la oración cause que nosotros tengamos la bendición de Dios. Y lo dice el versículo 24 aquí. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creer que lo recibiréis y os vendrá. Entonces dice aquí que todo lo que pidieras orando, Jesús sabe que Dios nos hará todas las cosas junto con su Hijo. Que Dios puede suplir todas nuestras necesidades en Cristo Jesús, Filipenses. Sin embargo, es importante notar que ahí esa palabra todo sí tiene un contexto, ¿no? Cada vez que aparece la palabra todo en la Biblia, debemos hacer todo de qué, todo en qué contexto, todo sin excepción, todo a veces habla de todo lo concerniente a la iglesia, o todo lo concerniente a los cristianos, entonces hay que ver el contexto, y el contexto ahorita de esa palabra todo, es que está en una Biblia que también menciona en otros pasajes que hay oraciones que no se van a contestar. En Santiago nos dice que hay peticiones que pedimos para gastar en nuestros deleites, y no vamos a recibir esas peticiones. Entonces hay otros pasajes en la Biblia que nos aclaran que no todo lo que se nos ocurre, no puedo pedir ahorita $1,000,000 y me va a venir, porque no todo lo que pido, lo pido bien, pero podemos saber que Dios contesta. Podemos saber, dice, el creer que recibiréis y os vendrá. Esta frase primero quiero decir que no es equivalente a la idea común de la fantasía. Si sigues creyendo, el sueño que deseas será realidad. Y ya están cantando ahí en las películas que sale, si sigue creyendo, el sueño se va a volver realidad. Eso no es lo que está diciendo aquí. No, esa es una mentira muy bonita, pero no la realidad de cómo funcionan las cosas. Pero la fe y la oración sí contribuyen a que las peticiones sean contestadas. Un cristiano no debe de decir que la oración no afecta a las demás cosas, que la oración es para mí solamente, que la oración a mí me cambia, pero no, la oración sí me cambia a mí y cambia a los demás y cambia las circunstancias. La oración tiene poder para hacer lo que oramos, y puede que venga esa contestación, como dice, y os vendrá. Podemos confiar en el poder de Dios, y el que pide con fe persistente verá el poder de Dios en su vida. Se desencadena ese poder en la vida del creyente de tal forma que dice, y os vendrá a nosotros. Tenemos que pedir día tras día, semana tras semana, año tras año, pedir, porque sabemos que la oración es eficaz. Y dice el versículo 25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces, perdonar. Ahora, está diciendo que esto es otra clave para que Dios escuche nuestras oraciones. Esto está en el contexto de la oración, de lo que dice el versículo 22, tener fe y todo lo que pedimos orando, como dice el versículo 24. Y aquí empieza la palabra diciendo, cuando estéis orando. ¿Y por qué hago énfasis en eso? Porque quiero decirles que algunos han dicho que la salvación es por obras. Que si tú quieres ser salvo, tienes que brincar por el aro del perdón, que perdonar a otros. Tienes que brincar por el aro de la caridad. Tienes que brincar por el aro del bautismo. Y que si vas por todos esos, vas a ser salvo al final, vas a cumplir con todos los requisitos y Dios te va a salvar. No está hablando aquí de la salvación, está hablando de la oración. El elemento para que tu oración sea eficaz es que tú también perdones a los demás.
para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Ahora, esto tenemos que ver el contexto claramente aquí. Esto no es para incrédulos. Esto no es para la gente que necesita ser salva. Esto es para los discípulos privadamente van con Jesucristo, caminando juntos con Él, son creyentes y Él les habla esto a ellos. Igualmente, aunque el versículo a continuación es citado del Padre Nuestro, de la oración modelo de Jesús, de la oración que Jesucristo da, también esa oración es para creyentes. ¿Qué dice? Padre Nuestro. Es para gente que son hijos de Dios y están orando. Esto no es para ser salvo, esto es para los que ya están en Cristo. Mira, los discípulos, ahí en Juan 13, véanlo, los discípulos no necesitaban hacer esto para ser salvos. Los discípulos ya eran salvos. Ahí en Juan 13 lo dice. Esto pasó en continuación en los versículos después, que cuando Jesucristo tuvo la cena del Señor, en Juan 13:10, antesito de esto, cuando les lavó los pies, Juan 13:10 dice la palabra de Dios. Dice, Jesús les dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis. Ellos estaban limpios. Ellos ya eran salvos. Ellos ya estaban limpios de cualquier pecado, porque estaban en Cristo, porque habían creído en el Mesías. Ellos estaban limpios ya. No necesitaban guardar o brincar por cualquier circulito y hacer ciertos requisitos para llegar a ser salvos. Ellos ya eran salvos. Pero, aquí regresando a nuestro pasaje, si ellos querían que Dios les perdonara sus ofensas, esto habla del hecho de que los cristianos también debemos de continuamente, y por eso está hablando aquí, igual que la oración modelo de Jesús, es algo que se pide todos los días. Debemos de orar todos los días, Dios, perdóname. Yo fallo, hoy en la mañana fallé, hoy a mediodía fallé, hoy fallé en pecado y necesito que tú me perdones. Y ese perdón continuo del Señor, es para que nosotros nos restaure de alguna disciplina que el Señor nos está causando, necesitamos tener esta confesión diaria para que Dios también nos perdone a nosotros. Si tú quieres que Dios te perdone, si estás en una disciplina debajo del Señor, no de la salvación, está hablando de algo continuamente que oramos, tenemos que también perdonar a los demás. Tenemos que también saber perdonar. Es lo mismo que dice en Santiago. Hay varios versículos en Hebreos, habla de la disciplina. En 1 de Juan habla de la confesión. Pero en Santiago, vamos a ir a Santiago 5. Ahí habla de lo mismo. En Santiago capítulo 5 y el versículo, vamos a leer, el 16. 15 y 16, 5, 15 y 16. Dice la palabra de Dios, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. No es que ya era salvo, ya era creyente, pero estaba bajo una disciplina de Dios por causa de su pecado. Y él necesitaba confesar, y si él no perdonaba a los demás, tampoco Dios lo iba a restaurar de esta forma. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces vemos aquí que de eso está hablando. A diferencia, el perdón de la salvación es un perdón que según la palabra de Dios es a base de la gloria de su nombre, no es lo que nosotros hacemos. El perdón de Dios es porque Él nos amó primero a nosotros. Aún siendo pecadores, nosotros éramos pecadores, no merecíamos, no habíamos hecho algo para que nos perdonara. Pero dice en Romanos 5:8 que nos perdonó siendo aún pecadores. Y es a la luz de ese perdón que nosotros debemos también perdonar a los demás. Y no de forma inversa, no debemos de reversar eso. No es lo que está diciendo aquí. La salvación es algo de Dios, la confesión es algo de nosotros a Dios, pero la salvación es de Dios a nosotros. Pero ahora que somos salvos, nos corresponde como hijos perdonados, perdonar también a los demás. Y de ahí se van a eliminar los obstáculos de nuestra oración
para que también, como dice aquí, está hablando en el contexto de la oración, para que también nuestras oraciones no tengan estorbo y podemos orar a Dios de esa forma. Entonces vemos en este pasaje lo que Dios requiere de nosotros, que Él requiere de nosotros que tengamos fruto, hermanos. Dios no nos salvó para que viviéramos igual, para que viviéramos para su gloria. Nos salvó también, como dijimos ahí, del templo, no para que tuviéramos una adoración que no tuviera pureza, sino que nosotros tuviéramos una adoración con pureza a Dios, que pudiéramos adorarlo en santidad. Y aquí el tercer punto, que podamos orar, que podemos poner el énfasis y la importancia en nuestra oración, que podamos orar con fe, pidiendo y perdonando a los demás y orar así al Señor. Ahora, este higo que fue destruido por Dios fue lo mismo que pasó con el templo de Jerusalén. 70 años después de Cristo, fue destruido el templo de Jerusalén por Tito y quemada la ciudad y destruida. Y nosotros no debemos de ver eso y rendirnos y sentirnos desesperanzados que ya no, yo creo que ya aquí se perdió todo, sino debemos de verlo y decir que es algo precioso dar fruto al Señor. Es algo precioso, fruto para Dios, para la gloria de Dios, debemos de dar fruto para Dios. Y no hay nada más precioso que tener un fruto de adoración en pureza al Señor. Y que todo eso nos mueve otra vez a la oración, que es una parte esencial de que nosotros no seamos solamente lo externo. La oración en secreto, la oración con nuestro Padre, la oración en verdad al Señor Jesucristo. Necesitamos tener eso. Y empezar a orar y luego vivir por fe confiando en Dios para servirlo y para mantenernos de pie al margen de todo lo que Dios dice. Hay que seguir en el camino bueno, el camino de Dios. No hay otro lugar más bueno para nosotros que el camino de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor, que es clara, Señor, que vemos estas historias, Señor, cómo tú constantemente nos dices la verdad, Señor, cómo tú no toleras el pecado, Señor, sin tener una ira contra el pecado, que tú no te agrada el pecado, Señor, que tú fuiste y nos mostraste que de nosotros también debemos tener una ira justa contra el pecado, contra la maldad, Señor, que nosotros también pudiéramos ser personas que nos interese la pureza de la adoración, Señor, que también podamos orar a ti, Señor, tener una vida en secreto con Dios, tener una vida de comunión contigo, Señor. Ayúdanos a tener esa religión del corazón, Señor. Ayúdanos a tener eso que tú nos enseñaste. Ayuda a todos los que estamos aquí, Señor, esta semana que viene, Señor. Haznos ver, Señor, en qué áreas no estamos dando fruto, Señor, en qué áreas estamos teniendo impureza en nuestra vida que afecta nuestra adoración, en qué áreas tenemos que orar, en qué más tenemos fe, Señor, o perdonar. Ayúdanos en el nombre de Jesucristo a cumplir tu palabra y a seguir en pos de ti, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.